La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal. El Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, no solamente invierte los recursos públicos, sino que genera empleo y desarrollo en todos los niveles y sectores de la economía. De allí la importancia de que esta actividad contractual sea el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos. La etapa precontractual, es decir, la que antecede a cualquier contratación, determina en buena medida el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. Como se verá a lo largo del presente curso, planear en materia de contratación estatal implica no solo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, en sentencia del 31 de agosto de 2006, radicado R7664, se refirió también al principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente. Al respecto, conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación, en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos antes de iniciar un proceso de selección. La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una entidad pública, tiene 4 expresiones normativas claras: la elaboración del plan anual de adquisiciones, el estudio de mercado, el estudio del sector y el desarrollo de los estudios previos. En este orden de ideas, esta etapa previa de elaboración de los estudios previos exige el esfuerzo coordinado de las áreas administrativas y misionales del contratante, con el fin de establecer con precisión qué se va a contratar, en qué modalidad, qué riesgos asume la entidad en la contratación, cómo se pueden aminorar esos riesgos y demás aspectos que permitan que se satisfaga al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta calidad las necesidades establecidas. Después de esta verificación, que puede involucrar un ajuste al plan anual de adquisiciones, incluyendo el nuevo requerimiento con las connotaciones presupuestales de rigor, la entidad pública contratante debe proceder a elaborar los estudios previos. Lo ideal es que el plan anual de adquisiciones no sufra ajustes después de su aprobación. De ahí la importancia de elaborarlo con la debida antelación y una vez efectuado el correspondiente análisis institucional. El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. El decreto 1082 de 2015, que reglamentó la ley 1150 de 2007, definió los estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a disposición de los interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones. Esta definición debe interpretarse de forma integral frente a las disposiciones ya enunciadas de la Ley 80 de 1993 y a los principios constitucionales que rigen la función pública, por lo cual debe entenderse como estudios previos aquellos análisis, documentos y trámites que deben adelantar las entidades públicas antes de contratar, sin importar el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades que señala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de las entidades no gobernadas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
El decreto 1082 de 2015, en su artículo 2211211, estableció que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. A su vez, el mencionado artículo estableció que dichos documentos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección. Primero, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación. Segundo, el objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Tercero, la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. Cuarto, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Quinto, los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Sexto, el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. Séptimo, las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. Octavo, la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. De conformidad con la normatividad vigente, estos aspectos mínimos deberán ser complementados con los exigidos de manera puntual en las diversas modalidades de selección que consagra la Ley 1150 de 2007. Se recomienda a todas aquellas entidades con régimen de contratación distinto al planteado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, determinar los procedimientos y requisitos generales y específicos que deben cumplirse de forma previa a la contratación. A su vez, dentro de los estudios previos, también debe incluirse los aspectos contractuales exigidos por las normas civiles y comerciales, como el caso de la compraventa de inmuebles o muebles sujetos a registro, o por legislaciones especiales como la ambiental. Al respecto, es necesario tener en cuenta que la apertura de algún proceso de selección sin haber elaborado previamente los correspondientes diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, pliegos de condiciones o cuando estos hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa, que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos o cuando se produzca la revocatoria de un acto de apertura, puede implicar el desconocimiento de los principios de planeación y de economía, pues la administración invierte tiempo, recursos humanos y presupuestales para adelantar procesos contractuales que resultan fallidos, lo que no solo vulnera el interés general, toda vez que no se satisface la necesidad que motivó la convocatoria, sino que además genera dudas e inconformidad en la ciudadanía. De allí a que se haga un llamado a que se realicen esfuerzos importantes a la hora de planear la contratación, desde la solicitud misma de recursos a la respectiva instancia estatal hasta el desarrollo de las convocatorias públicas y su adjudicación. Este llamado es general para todas las entidades que manejen o ejecuten recursos públicos, no importa el régimen de contratación que apliquen, pues el principio de planeación resulta vital para gerenciar lo público. Por ello, no solo se invita a dar cumplimiento a la normatividad vigente, sino a reglamentar internamente, en el caso de las entidades no sujetas al estatuto, el desarrollo paso a paso de la planeación contractual y las responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. La Ley 1150 de 2007 determinó como obligación a cargo de las entidades públicas que se rigen por el estatuto la de publicar en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP los estudios previos de los procesos de selección que adelante. En el caso del concurso de méritos, no se publicará el detalle del análisis de precios y en el caso del contrato de concesión, no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración. Esto garantiza mayor transparencia en la gestión y permite a los interesados en contratar con el Estado comprender fácilmente el alcance del pliego de condiciones o su equivalente y elaborar su oferta ajustada a la necesidad real que se pretende satisfacer. Ahora bien,
Visto el marco normativo general que orienta la elaboración de los estudios previos de la contratación estatal, veamos algunas recomendaciones puntuales respecto a la definición y el alcance de los elementos mínimos. Respecto al elemento de descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación, deberán concretarse, entre otros, los siguientes aspectos. Primero, la necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación. Segundo, qué opciones existen para resolver dicha necesidad en el mercado. Tercero, cuál es la opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico. Esto implica que se debe efectuar el análisis de las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad frente a los costos, beneficios y desventajas de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿es outsourcing, es leasing, es arrendamiento, etcétera? A su vez, se debe verificar que la necesidad se encuentre prevista en el plan anual de adquisiciones de la entidad o inclusión de esta a través del ajuste respectivo. A su vez, se recomienda relacionar la contratación con el rubro presupuestal, es decir, relacionar que el objeto tenga una mención directa a si se trata de recursos de funcionamiento o recursos de inversión y por qué desarrolla uno u otro. En cuanto al elemento referido con la identificación del objeto a contratar, es necesario señalar que la definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte, así como las condiciones del contrato a celebrar, deben analizarse en el estudio técnico, estableciéndose con claridad, entre otros, los siguientes aspectos. A. Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar. En este aspecto, se sugiere tener en cuenta las posibilidades futuras de actualización de los bienes, su vida útil, la coherencia técnica con otras herramientas antes adquiridas, las calidades del personal técnico que debe presentar los servicios y demás elementos que afecten la satisfacción de la necesidad que motiva la contratación. B. Compromisos, declaraciones y acreditaciones que deberán efectuar los proponentes en materia técnica, que serán verificados por la entidad como requisitos habilitantes de cumple o no cumple durante el periodo de evaluación de las ofertas. C. Servicios conexos. Estos entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del objeto del contrato, como capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos, entrega de manuales, etc. Cuando el cumplimiento del objeto del contrato implique la satisfacción de estas actividades o servicios conexos, se podrá prever en el pliego de condiciones o su equivalente que el contrato se liquidará una vez se cumpla con la obligación o actividad principal, dejándose la salvedad entre las partes sobre las actividades u obligaciones pendientes a cargo del contratista, que deberán estar amparadas en la garantía única de cumplimiento constituida hasta el plazo determinado para su ejecución. El supervisor o interventor del contrato será quien verifique estas actividades u obligaciones pendientes y que se cumplan a cabalidad. D. Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente, como certificaciones de cumplimiento de normas técnicas, certificaciones de experiencia, declaraciones, catálogos, muestras, etc. E. Plazo de ejecución del contrato, es decir, la estimación del término en el que el contratista dará cumplimiento al objeto pactado. Este plazo debe comprender tanto los tiempos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones principales del contrato como para las accesorias. Como ya se mencionó, cuando las obligaciones accesorias comprenden garantías técnicas o servicios de actualización o mantenimiento que deban ejecutarse una vez entregados los bienes o servicios prestados, podrán cumplirse después de la liquidación del contrato, dejando la salvedad en el acta respectiva. En la determinación del plazo contractual, el área responsable de realizar los estudios técnicos de la contratación deberá tener en cuenta los tiempos administrativos para el perfeccionamiento y legalización del contrato, así como el principio de anualidad presupuestal y el plan anual de caja. Lo anterior significa que el plazo que se determine para la ejecución del contrato, que debe ir en concordancia con su naturaleza,
es decir, de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, y con la forma de pago del bien o servicio, debe verificarse frente a las limitaciones que establecen las normas presupuestales. F. Definición de la forma de pago del valor del contrato. De acuerdo con la naturaleza de la contratación y los lineamientos presupuestales de la entidad, la forma de pago definida debe mantener las condiciones económicas existentes al momento de la suscripción del contrato y facilitar su ejecución al contratista. G. En los estudios previos, con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar su correcto manejo e inversión, se sugiere evidenciar las razones técnicas y económicas del pacto de anticipos o pagos anticipados. Respecto al tercer elemento de los estudios previos, es decir, la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos, en esta parte debe identificarse y justificarse la modalidad a través de la cual la entidad contratante va a seleccionar al contratista conforme a las modalidades previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con la naturaleza, cuantía o condiciones especiales de la contratación y la normatividad vigente. Este estudio exige el examen de, por lo menos, la identificación del contrato a celebrar, si es de compraventa, suministro, prestación de servicios, obra, arrendamiento, permuta, consultoría, comodato, donación, convenios, etc. Bien sea la tipología establecida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 o en la legislación civil y comercial. Respecto al elemento relacionado con el valor estimado del contrato y la justificación del mismo, como se expuso con anterioridad, este elemento está relacionado con el estudio de mercado, el cual permite establecer el presupuesto oficial de la contratación. El estudio de mercado comprende la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado y que puedan ser consultados a través de mecanismos tales como la solicitud de cotizaciones, la consulta de bases de datos especializadas, el análisis de consumos y precios históricos y valores actuariales. Para la elaboración del estudio de precios de mercado se efectúan las siguientes recomendaciones. A. Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la información básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en la comunicación respectiva los gastos que deberá asumir el contratista, por ejemplo, la constitución de garantías, los impuestos, transportes, publicaciones, gravámenes, etc., así como la forma de pago prevista para el futuro contrato, toda vez que esta información incide directamente en el precio ofrecido. Las cotizaciones se deberán solicitar a interesados que tengan condiciones de producción similares, es decir, capacidad económica, financiera, técnica y de experiencia. Esto con el fin de que realmente se obtenga un precio de mercado. Para ilustrar esta información, basta con verificar los precios que sobre un bien de la canasta familiar puede ofrecer un tendero de barrio, un mayorista o un supermercado. Asimismo, se debe verificar la ocurrencia de circunstancias que distorsionan los precios del mercado, como ofertas especiales de almacenes de cadena, fenómenos de escasez o abundancia del producto, entre otros. B. Cuando por las condiciones del mercado del bien o servicio a contratar se requiera la revisión de bases de datos, el responsable deberá dejar constancia de las consultas realizadas y de los precios que soportan su estudio. Las bases de datos consultadas deben ser especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar. C. Para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos, se debe verificar la variación de los mismos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, examinando si se han presentado fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes en el comercio del bien o servicio. Las características del bien o servicio deben ser las mismas entre una contratación y otra.
El quinto elemento de los estudios previos corresponde a los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Al respecto, el artículo quinto de la Ley 1150 de 2007 establece unos factores o criterios de verificación o habilitación y otros factores o criterios de selección, escogencia o calificación. Así, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los proponentes es objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgan puntaje. Dicha información se encuentra en el Registro Único de Proponentes RUP y la verificación documental de las condiciones antes señaladas es efectuada por las cámaras de comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. Ahora bien, respecto a los criterios de selección, escogencia o calificación, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece que se trata de factores técnicos y o económicos de escogencia conforme a la modalidad de contratación. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas. A. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. O B. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. En todo caso, en los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no puede ser objeto de evaluación. Para el caso de las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición y suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. En los procesos para la selección de consultores, se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto, como se expondrá más adelante. En ningún caso se puede incluir el precio como factor de escogencia para la selección de consultores. Al respecto, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no sirve de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deben ser solicitados por las entidades estatales y deben ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para los procesos de mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. A su vez, deben ser rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente mencionado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de selección. Ahora bien, las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no pueden ser objeto de calificación ni pueden establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. Sin embargo, conforme lo previsto en el numeral cuarto del artículo cuarto de la Ley 80 de 1993, se debe solicitar el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
En los procesos de contratación, las entidades estatales deben aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con públicos o con particulares indistintamente. En otras palabras, los criterios de verificación, es decir, los habilitantes, constituyen los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes frente a la necesidad que pretende satisfacer la entidad. Los criterios de ponderación o calificación son aquellos que establecen los parámetros de comparación de las ofertas. Estos requisitos de comparación deben constituir herramientas para determinar cuál es la oferta más favorable. En la óptica de la reforma a la Ley 80 de 1993, no se trata de seleccionar el mejor oferente, sino la mejor propuesta. En tal sentido, la justificación de la elección de estos criterios de ponderación debe responder a las necesidades de la entidad y a los valores agregados que persigue y que implican beneficios y ventajas comparativas. Establecer criterios inocuos de calificación, es decir, que no marquen diferencia en la ponderación efectuada, atenta contra el principio de selección objetiva. Es por lo expuesto que en la determinación de los criterios de ponderación y de desempate, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, se debe tener en cuenta lo ordenado por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2211222 del Decreto 1082 de 2015. El artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 prevé que los requisitos de verificación o habilitantes deben acreditar la capacidad de los oferentes para ejecutar de forma satisfactoria, al mejor precio y con la mayor calidad posible, la necesidad de la entidad. En este sentido, no resulta comprensible ni ajustado a la ley que las entidades públicas establezcan visitas técnicas obligatorias al lugar de ejecución del contrato. Se debe recordar que la no asistencia de un interesado a la visita programada no compromete su capacidad para efectuar un ofrecimiento. De otra parte, es necesario señalar que surgen otros criterios de selección o incentivos en los procesos de contratación y son los relacionados con el apoyo a la industria nacional, el incentivo en favor de personas con discapacidad y otros temas puntuales como la protección a la mujer. Respecto al apoyo a la industria nacional, el artículo 1 de la Ley 816 de 2003 establece, abro comillas, artículo 1, las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que les sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de la administración pública todas aquellas que la integran de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se regirán por las normas de derecho privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001. Parágrafo. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva misión diplomática colombiana que se acompañará a la documentación que se presente. Cierro paréntesis. A su vez, el artículo 2 de la ley en comento señala el porcentaje o peso que debe tener el apoyo a la industria nacional dentro del total del valor de los criterios de selección. Así, abro comillas, artículo 2. Las entidades estatales de que trata el artículo 1 asignarán, dentro de los criterios de calificación de las propuestas,
un puntaje comprendido entre el 10 y el 20% para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el 5 y el 15% para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. Ahora bien, respecto al incentivo a favor de personas con discapacidad, el decreto 392 de 2018, en su artículo primero, establece en qué modalidades de selección aplica y los requisitos para acreditarlo así. Abro comillas. Artículo primero. Adiciónese la subsección 2 de la sección 4 del capítulo 2 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1082 de 2015, la cual tendrá 3 nuevos artículos con el siguiente texto. Artículo 2, 2, 1, 2, 4, 2, 6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos. Cierro comillas. Por último, y de manera puntual, la Ley 1920 de 2018 estableció una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para las empresas de vigilancia y seguridad privada y o las cooperativas especializadas de vigilancia y de seguridad privada, así. Abro comillas. Artículo 6. Incentivos para la vinculación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá en un término no mayor a 6 meses un decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa para las empresas de vigilancia y seguridad privada y o las cooperativas especializadas de vigilancia y de seguridad privada que en personal operativo tengan a mujeres, a personas con discapacidad y o personas mayores de 45 años, contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas. Igualmente, las empresas y cooperativas de vigilancia privada propenderán por aumentar dentro de su personal operativo en contratos que celebren con entidades no estatales el número de mujeres, personas con discapacidad y o personas mayores de 45 años, contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas. Cierro comillas. El sexto elemento de los estudios previos es el análisis de riesgo y la forma de mitigar. Al respecto, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 señala que en los pliegos de condiciones o sus equivalentes se deben incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. A su vez, en las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deben señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisen la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva. ¿Pero qué se entiende por riesgo? El decreto 1082 de 2015, artículo 22111131, señala que el riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación. Pues bien, de acuerdo con el COMPES 3714,
El riesgo previsible hace referencia a aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la capacidad de alterar el equilibrio financiero del mismo. Para ello, el riesgo debe ser identificado y cuantificado en condiciones normales. Como se observa, la definición de riesgo del decreto 1082 de 2015 es más amplia que la prevista en el COMPES 3174, de tal manera que el decreto en comento lo extiende a la etapa de planeación. Así, conforme el artículo 221163 del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, el cual ofrece lineamientos y principios metodológicos. Conforme el manual en comento, disponible en la página web de Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales, para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos. A. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación. B. Los eventos que alteren la ejecución del contrato. C. El equilibrio económico del contrato. D. La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso en comento. Y E. La reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar el bien o servicio. Un manejo adecuado del riesgo permite a las entidades estatales, primero, proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de contratación. Segundo, mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación. Tercero, incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de contratación. Cuarto, reducir la posibilidad de litigios, entre otros. La administración de riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la entidad estatal de los eventos en el proceso de contratación. La administración de riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación. Colombia Compra Eficiente propone administrar los riesgos del proceso de contratación teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. Segundo, identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación. Tercero, evaluar y calificar los riesgos. Cuarto, asignar y tratar los riesgos. Quinto, monitorear y revisar la gestión de los riesgos. Conforme lo señalado por el Consejo de Estado, en sentencia 54614 de febrero 8 de 2017, es a la entidad a quien le corresponde realizar un ejercicio detallado de estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que se puedan presentar en la ejecución del contrato estatal, pero es al contratista que, con su experticia y sus conocimientos sobre el objeto a contratar, es a quien le corresponde complementar dicha información suministrada por la entidad contratante. El séptimo elemento de los estudios previos corresponde a las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes en procesos de contratación. En la planeación del proceso de contratación, la entidad estatal debe identificar las garantías a solicitar de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato. Los proponentes o contratistas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a entidades estatales en procesos de contratación, pueden otorgar a su elección cualquiera de las siguientes garantías. Primero, contratos de seguro. Segundo, fiducia mercantil de garantía. Tercero, garantías bancarias
o garantías de crédito stand-by. Ciertos riesgos identificados por las entidades estatales pueden cubrirse a través de cualquiera de los instrumentos de garantía antes descritos. En las modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía, así como en la contratación de seguros, la entidad estatal debe justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías. En las demás modalidades de selección son obligatorias las garantías de seriedad de la oferta y cumplimiento. La garantía de responsabilidad civil extracontractual es obligatoria en los contratos de obra y en aquellos en que por su objeto o naturaleza la entidad estatal lo considere necesario, con ocasión de los riesgos del contrato. En función de las fases del proceso de contratación, los riesgos que se deben cubrir mediante garantías son: primero, fase de selección. El oferente debe otorgar garantía de seriedad de la oferta amparando los siguientes eventos: no ampliación de la vigencia de la garantía cuando el plazo para la adjudicación o suscripción del contrato sea prorrogado, siempre que esa prórroga no exceda de 3 meses. Retiro de la oferta después de vencido el plazo para su presentación. No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. La no constitución de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario. Segundo, fase de contratación y ejecución. En esta fase, la garantía debe cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del contrato. Esta garantía puede cubrir todos o algunos de los siguientes amparos según las condiciones del objeto del contrato. A. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. B. Devolución del pago anticipado. C. Cumplimiento del contrato. D. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. En adición a la garantía de cumplimiento, la entidad estatal puede solicitar un seguro de responsabilidad civil extracontractual para aquellos contratos en los que el desarrollo del objeto implica un riesgo de daños a terceros. En el caso del amparo de pago de obligaciones laborales, el garante está obligado a pagar la indemnización de estos perjuicios en la medida que se afecte el patrimonio de la entidad estatal asegurada. Es decir, el amparo no se puede afectar para pagar las obligaciones laborales que ha incumplido el contratista si los empleados del contratista no han acudido a reclamar a la entidad estatal. Tercero, obligaciones posteriores a la ejecución, es decir, fase de liquidación. En esta fase se cubren los riesgos que se presenten con posterioridad a la terminación del contrato y sus amparos son: A. Estabilidad de la obra. B. Calidad del servicio. C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la prestación deficiente del servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de servicios y mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Si la falta de calidad se presenta durante la ejecución del contrato, el amparo que debe efectuarse no es este, sino el de cumplimiento. A su vez, el amparo de calidad del servicio es aplicable tanto en contratos de ejecución sucesiva, por ejemplo en contratos de aseo y cafetería, como de ejecución instantánea, por ejemplo contratos para la realización de los diseños. Este amparo opera una vez concluida la vigencia del amparo de cumplimiento. La garantía de calidad y correcto funcionamiento de bienes tiene por objeto cubrir a la entidad estatal de los perjuicios imputables al contratista por la deficiente calidad de los bienes que la entidad estatal recibe en cumplimiento de un contrato. Son ejemplos de eventos que pueden dar lugar a afectar este amparo: la mala calidad o las deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por el contratista o el incumplimiento de las normas técnicas del bien o equipo.
El octavo elemento de los estudios previos es la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Veamos. El artículo 20 de la Ley 80 de 1993 establece que en los procesos de contratación estatal se debe conceder al proponente de bienes y servicios de origen extranjero el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Al respecto, se entiende por principio de reciprocidad el compromiso adquirido por otro país mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. El parágrafo del artículo primero de la Ley 816 de 2003 establece que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Como complemento a la norma citada, el artículo 22124411 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben adelantar los procesos de contratación de acuerdo con lo previsto en los acuerdos comerciales cuando estos les sean aplicables. Los acuerdos comerciales en el capítulo de compras públicas contienen, primero, una lista de las entidades estatales incluidas en el acuerdo comercial. Segundo, los valores a partir de los cuales el acuerdo comercial es aplicable al proceso de contratación. Y tercero, las excepciones a la aplicación del acuerdo comercial según el objeto del proceso de contratación. Las entidades estatales deben determinar en la etapa de planeación de sus procesos de contratación si los acuerdos comerciales entre Colombia y otros países son aplicables al proceso. En caso de que sean aplicables, deben proceder a cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Los valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales son generalmente negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en derechos especiales de giro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar en la periodicidad definida en cada acuerdo comercial el valor de conversión de estos valores a pesos colombianos para determinar el umbral. Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los partícipes del sistema de compra pública el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación. Sin embargo, cada entidad estatal es responsable de revisar el texto de los acuerdos comerciales y sus anexos y debe determinar si un acuerdo comercial es aplicable o no a los procesos de contratación que adelanta. Los acuerdos comerciales establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el trato nacional y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. En este sentido, algunas entidades estatales de régimen especial deben hacer ajustes en sus manuales de contratación para la correcta aplicación de los acuerdos comerciales cuando estos son aplicables y a los procesos de contratación. A este punto, debemos señalar que Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los partícipes del sistema de compra pública en su página web los valores a partir de los cuales los acuerdos comerciales son aplicables a los procesos de contratación. El octavo elemento de los estudios previos
es la indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. Veamos. El artículo 20 de la Ley 80 de 1993 establece que en los procesos de contratación estatal se debe conceder al proponente de bienes y servicios de origen extranjero el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Al respecto, se entiende por principio de reciprocidad el compromiso adquirido por otro país mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. El parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003 establece que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Como complemento a la norma citada, el artículo 22124411 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben adelantar los procesos de contratación de acuerdo con lo previsto en los acuerdos comerciales cuando estos les sean aplicables. Los acuerdos comerciales en el capítulo de compras públicas contienen, primero, una lista de las entidades estatales incluidas en el acuerdo comercial. Segundo, los valores a partir de los cuales el acuerdo comercial es aplicable al proceso de contratación. Y tercero, las excepciones a la aplicación del acuerdo comercial según el objeto del proceso de contratación. Las entidades estatales deben determinar en la etapa de planeación de sus procesos de contratación si los acuerdos comerciales entre Colombia y otros países son aplicables al proceso. En caso de que sean aplicables, deben proceder a cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Los valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales son generalmente negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en derechos especiales de giro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar en la periodicidad definida en cada acuerdo comercial el valor de conversión de estos valores a pesos colombianos para determinar el umbral. Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los partícipes del sistema de compra pública el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación. Sin embargo, cada entidad estatal es responsable de revisar el texto de los acuerdos comerciales y sus anexos y debe determinar si un acuerdo comercial es aplicable o no a los procesos de contratación que adelanta. Los acuerdos comerciales establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el trato nacional y los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. En este sentido, algunas entidades estatales de régimen especial deben hacer ajustes en sus manuales de contratación para la correcta aplicación de los acuerdos comerciales cuando estos son aplicables y a los procesos de contratación. A este punto, debemos señalar que Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los partícipes del sistema de compra pública en su página web los valores a partir de los cuales los acuerdos comerciales son aplicables a los procesos de contratación. Trato nacional. La entidad estatal debe dar a los bienes y servicios de los estados con quienes Colombia ha suscrito un acuerdo comercial
el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un acuerdo comercial es aplicable a un proceso de contratación. La entidad estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la Comunidad Andina de Naciones el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, la entidad estatal debe conceder a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y la preferencia a los bienes y servicios nacionales en caso de empates prevista en el numeral primero del artículo 2211229 del Decreto 1082 de 2015 o en su manual de contratación en los procesos de contratación de entidades estatales de régimen especial. Colombia Compra Eficiente recomienda a cada entidad estatal revisar el texto de los acuerdos comerciales y sus anexos. A su vez, la entidad estatal también debe conceder trato nacional a aquellos bienes y servicios provenientes de estados con los cuales, a pesar de no existir un acuerdo comercial, el gobierno nacional ha certificado reciprocidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 2212413 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, algunas entidades estatales deben conceder trato nacional a los bienes y servicios extranjeros según lo señalado en cada acuerdo comercial sin que tengan que cumplir las demás obligaciones del acuerdo comercial. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Ecopetrol, Coljuegos, la Imprenta Nacional, Indumil, ISA, ISAGEN, RTBC, SATENA, la Unidad de Planeación Minero-Energética y Caprecom deben conceder únicamente trato nacional sin tener que cumplir ninguna otra obligación del acuerdo comercial a los proponentes, bienes y servicios en los acuerdos comerciales con la Alianza Pacífico, Costa Rica y la Unión Europea. El mismo tratamiento deben dar Ecopetrol, ISA y las demás entidades citadas, es decir, las entidades en comento, para el caso de los proponentes de bienes y servicios de Estados Unidos. Igual tratamiento tienen los procesos de contratación de la aeronáutica civil cubiertos por los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Costa Rica. Ahora bien, plazos. Algunos acuerdos comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Los documentos del proceso deben establecer en su cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligación. Los acuerdos comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria pública y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de contratación. Los acuerdos comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la entidad estatal publica en el SECOV los documentos del proceso, adquiere bienes o servicios de características técnicas uniformes o cuando la información del proceso de contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del aviso de convocatoria.